Tenemos entrevistado el día de hoy, estamos con José Acevedo, que ya es un amigo de la casa, lo escucharán todos los jueves en Cartas a Olga, ahí en su columna de poesía, tiene un nombre particular. Rizomáticas Voces. Buenos días. Buen José. día la audiencia. Bueno, me sacó voz ahora, porque me estaba hablando hoy y no sabía que tenía esa voz. Pero además él te viene hablando normal y cuando pone voz de radio te hablo todo así. Bueno, pero José además es docente y mañana tiene presentación de un libro. Sí, correcto. Es el segundo libro que conoce los stands de las bibliotecas. Ajá. Esperemos que tenga buena llegada, ese es el deseo, que pueda ser leído por docentes, por alumnos, por profesionales, por investigadores, por autoridades ministeriales, bueno, y a quien le guste hablar de educación. Ahí va. A simple vista parece bastante ameno porque no son muchas páginas y tiene letras grandes. Así que no hay excusa, gente. A menos Importante, las letras grandes. A menos que no se aburra de estar leyendo, Claro. se puede leer tranquilo. Che, y el cuadro de la tapa también lo hiciste vos. El cuadro de la tapa también es una obra que se denomina Obaitori, que tiene Vos lo una tenés ahí. mención hacia lo que hace la cultura japonesa. Obaitori está tomado desde una suerte de metáfora en que se ve el florecimiento del albaricoque, del cerezo, del durazno, y cada uno florece a su tiempo y a su manera. Y ninguno de ellos está peleándose por quién va a florecer primero o por qué se siente tal o cual árbol florecido mejor que el otro. Tomándose esa referencia, se lleva a la conducta de los seres humanos y nos ve a nosotros como sin la necesidad de estar compitiendo por mostrar la mejor versión de cada uno de nosotros. Esto es, que cada uno va a florecer a su tiempo y a su manera. Está bueno, no sé si habla de eso el libro, pero es un tema bastante recurrente en educación, en dónde va cada niñe. Empieza antes, empieza después, tiene que volver un lado atrás o no. Sí, la excusa del libro fue poner en diálogo, conversar con 3 autores, 3 pedagogos, 3 maestros de la vida, que son Janusz Korczak en Polonia, pensemos en el gueto de Varsovia, Tsunetsaburo Makiguchi en Japón, Segunda Guerra Mundial, militarismo, inserto en la educación y en las escuelas, a lo que Makiguchi se opuso y por ello fue a la cárcel, y él por su avanzada edad y su estado de salud falleció en la cárcel. No obstante, su discípulo Yosei Toda siguió con su búsqueda y con su lucha, y crearon juntos, antes de que ingresaran a la cárcel, una organización no gubernamental que se llama Soka Gakkai. Bueno, en su época se llamaba Soka Kyokuba Gakkai, pero era una escuela de formación de valores, porque él decía justamente eso, cómo hacer para que nuestros niños sean educados en democracia y valorando. Entonces hizo un rescate desde los valores que nos unen, oponiéndose al militarismo en Japón. Luego yo digo, bueno, estamos en Latinoamérica y nosotros conozco a Paulo Freire. Entonces digo, ¿cómo no ponerlos a dialogar? Ellos, Janusz Korczak en Polonia, con su trabajo, con 250 niños en 2 orfanatos, que se vieron colmados porque los padres eran llevados a los campos de exterminio y los niños eran escondidos, pero no quedaba ningún adulto, entonces los niños deambulaban por la calle, y él comienza ese rescate y crea 2 orfanatos. Entonces, ¿qué educación tiene lugar en ese contexto? ¿Cómo recuperar lo humano de la humanidad? Entonces el libro tiene un poco esas búsquedas. ¿Qué educación humana estamos tratando de implementar para nuestra sociedad? Y en todo caso, justamente, ¿qué sociedad buscamos? Y en el libro nos hacemos varias preguntas. En todo caso, tal vez no todas tengan respuestas, porque es un camino. En el libro justamente expreso que esta educación es un camino hacia la humanidad del ser humano. Y los docentes son una parte de la posibilidad de acompañar en ese camino y de crear puentes. Y una de las preguntas es, ¿qué pasa si no hay puentes, no hay caminos? Entonces, bueno,
ayudarnos a transitar los espacios de nuestras propias realizaciones, de concretar nuestras búsquedas, de satisfacer nuestra necesidad de conocimiento. Y una de las cosas que, tomando a Paulo Freire, uno diría, bueno, pero uno no llega a la escuela y ese día lo bautizan en la escuela, o sea, no es que nací en ese momento. Vengo con una cultura, vengo con un mandato social, vengo con una relación en mi familia, o no, vengo de algún lugar, tengo una historia, y la escuela no puede negar esa historia, ese trayecto. Y en todo caso, ¿cómo hacemos para incorporar esa vivencia a la etapa de la educación a la que se incorporan cada uno de los niños de nosotros? Pues hemos transitado por eso. Y otra de las cosas es la disciplina, que a veces se torna disciplinamiento. Y muchas veces nos encontramos con la necesidad de ver que, bueno, todo esté en orden, ¿no? Uno detrás del otro, tomando distancia, ¿no? La mano en el hombro, me acuerdo de mi infancia. Y todo eso que tiene que ver con la educación, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene eso. Bueno, ¿qué educación pensamos? Me recordaba algo que puede llegar a ser pintoresco, pero en una conferencia una persona dice, ¿me podrían por favor traer agua? Entonces viene una persona, ingresa y le trae un balde de agua. Claro, obedeció la consigna, trajo agua. Entonces, bueno, risa del auditorio, dice, no, necesito por favor una botella de agua. Entonces le traen una botella de agua, pero vacía. ¿Obedecieron a la consigna? Sí. ¿Qué pidió? Una botella de agua. Entonces, perfeccionando un poquito la búsqueda, dice, ¿me podrían por favor traer un vasito con agua? Y le trajeron un vasito pequeño, como un dedal que usaba mi abuela para coser. Y bueno, ¿respondieron o no respondieron a la consigna? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de educación, ¿de qué educación estamos hablando? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que esperamos de la educación? ¿Qué noción tenemos de quienes van a ser depositarios? ¿De qué educación? Y en todo caso, esa educación, ¿qué objetivos tiene? Y esos docentes, ¿qué conocimientos han adquirido? ¿Qué búsquedas, no solamente profesionales, sino personales, de satisfacer qué necesidad, qué deseo de estar al frente de un aula? Entonces, es todo un trabajo de decodificación y de deconstrucción para poder entender al menos qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos educación. Y encima pienso que en el último tiempo, digamos, la distancia entre la experiencia, digamos, del docente que tuvo ese docente como estudiante es muy, muy, muy lejana de la experiencia actual, digamos, de los estudiantes. Exactamente. Entonces, ahí introducís algo que tiene que ver con el tiempo. En la temporalidad en que ese docente se formó con un bagaje teórico que hoy tal vez no tiene consonancia con la necesidad de ese alumno que llega hoy. Sí, por supuesto, podemos decir 2 más 2 es 4 y eso no ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo enseñamos que 2 más 2 es 4? Bueno, una forma también vista desde las relaciones en cuanto que conocemos o no conocemos el bagaje cultural y de dónde vienen esos alumnos. Alguien podría decir, bueno, si yo enseño a un alumno que 2 cerezas más 2 cerezas son 4 cerezas, estoy enseñando cuánto es 2 más 2, pero estoy utilizando un vehículo de abstracción también de que ese niño se represente una cereza cuando en su vida ha visto una cereza. Claro. ¿Cómo hago para que comprenda? No me estás entendiendo. A ver, pero si usted me está diciendo cereza, señorita, ¿me podría decir qué es una cereza? Digo señorita, podría decir señor. Señor, no sé quien esté frente al aula. Pero ves que hay detalles que si uno dice, no, pero son cuestiones que se pueden perfeccionar, pero pongámonos de acuerdo. En todo caso, ¿hacia dónde dirigimos la educación? ¿Qué búsquedas estamos teniendo? Y en eso va qué sociedad queremos. Porque cada uno de nosotros ha salido de una institución escolar o está atravesando en la universidad también una etapa de formación profesional. Y en todo caso, ¿a qué proyecto de país obedece? Porque si hoy, por ejemplo, La Pampa, dijéramos, bueno, la facultad de
ciencias jurídicas creo que es, vamos a formar abogados. ¿Cuántos abogados necesita La Pampa? Y menos capaz de los que tiene. Tiene mucho. Bueno, por ejemplo, pero bueno, también. Sí. Bueno, vamos a otras carreras. Bueno, ¿cuántos docentes de química necesitamos? Va con un proyecto de país, claro. Todo lo que nosotros hagamos en las instituciones escolares. Y además hay una cuestión que, ¿cuántos años pasamos dentro de la institución escolar? Es un privilegio que tiene la institución escolar y que no puede dejarlo librado a la temporalidad, en todo caso, de la formación de los docentes. Esa necesidad de actualización que se cumple, se cumple en muchos aspectos, se cumple, hacen cursos de perfeccionamiento, hacemos. Digo, vos dijiste que soy docente. Yo ejercí la docencia en la Universidad de La Pampa, en General Pico, en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, y allí dictaba sociología. También fui docente en la Universidad Kennedy en Buenos Aires y en la Universidad de La Matanza en la provincia de Buenos Aires. Mi carrera de origen es licenciatura en trabajo social, pero después dije, bueno, necesitaba expresar un caudal de ideas y de motivaciones que fueron surgiendo y con propuestas concretas. Yo trabajé 10 años casi en el Servicio Penitenciario Federal en el tratamiento de personas privadas de libertad. De ahí hay un libro. Producto de esa experiencia hay un libro que se llama Reflexiones acerca del trabajo social en las cárceles. Y bueno, y ahí también aprovecho a hacer preguntas. ¿Qué es la cárcel? Pero bueno, no nos metamos también en ese tema, simplemente un poco del recorrido de esto que, ¿por qué me lleva hoy a hablar de la educación? Me encontré por una beca que me otorgó el Museo del Holocausto de Buenos Aires, en Jerusalén. Encontré a Janusz Korczak, que fue ese docente del que hablábamos en el gueto de Varsovia, y él postulaba que, bueno, hay que hacer una educación democrática. Entonces implementó hacia el interior de la institución las decisiones democráticas. Cada uno podía opinar y podía sugerir transformaciones de acuerdo a las necesidades que se vivieran en ese momento. Entonces, bueno, son experiencias de posibilidades que se pueden alcanzar. Basta con que nos pongamos de acuerdo. Sí, una de las primeras cosas que me pasaba a mí cuando transité la escuela tenía que ver con eso, digamos, si nos hablaban de democracia, pero no había una práctica democrática dentro de la institución escolar. Por ejemplo, no existían los centros de estudiantes. Obviamente yo después, entendiendo que había atravesado una dictadura y un montón de situaciones, entendí por qué no había centros de estudiantes, pero digo, ya pasadas, yo el secundario lo transité a partir del 2002. Ya había pasado mucho tiempo, digamos. ¿Por qué no había una política que generara la existencia de centros de estudiantes para formar democráticamente? Porque tener un centro era votar, participar, o sea, había un montón de cuestiones. Pero bueno, se ve que faltaba que pasara agua por el tanque. Pero claro, además porque es un ejercicio la situación de ser elegido, claro. Porque vos estás frente a tus pares, los otros compañeros, vos decís, bueno, a ver, ¿a quién vamos a elegir del curso para que nos represente? Y entonces, bueno, ahí está también la idea de poder, siempre decimos esto, poder manifestar la mejor versión de cada uno. Entonces, el niño o a la niña que se destaca o que está en sus búsquedas o que tiene su capacidad de ser un vehículo también para manifestar las necesidades del conjunto, ¿por qué no? ¿Por qué no darle el espacio para poder expresarse? Creo esa distancia también que se genera entre la teoría y la práctica, ¿no? Real. Entonces, hasta dónde uno está como absorbiendo conocimiento, digamos, datos, y después cuando... Bueno, ¿para qué? Esa eterna pregunta que se hacen todos los estudiantes, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué tenemos que estudiar historia? Ponerle, que es la que más ¿Quién no se acuerda de Kefren y Miserino? Me quedó grabado. Ahora, ¿para qué me sirvió eso? Sí, existen pirámides hermosas en Egipto. Ahora después me dicen que no las hicieron los egipcios, lo hicieron los extraterrestres. Bueno, no se sabe, no se sabe nada. Son datos en todo caso, uno lo acumula datos. Y en eso va Paulo Freire con su educación bancaria. Vos decís, yo tengo a un niño, una niña en el aula, le deposito los conocimientos para que
luego los reproduzca. Ujú. ¿Y qué es? Eso es en la educación bancaria. Mi hijo el otro día, día del maestro, o sea, se sienta, sale de la escuela, se sienta en el... Qué mal que están enseñando, por favor. Dice él mismo, él tiene 9 años. Claro. Dice, estuvieron todo el día hablando de Sarmiento, qué sé yo, pero yo nunca entendí por qué era el día del maestro. Mira. Bueno, esa es una cuestión, una hermosa observación, porque estamos hablando de la democracia. ¿Cómo se ejerce la democracia? Por la representatividad, ¿verdad? Cada uno de nosotros opinamos, cada tanto ¿cómo que el nombre del programa me encantó? Cada tanto nos rescatamos. Claro, cada tanto nos rescatamos, vamos y votamos, ¿verdad? Elegimos. ¿Y a quién elegimos? Elegimos un nombre, no elegimos un proyecto. Entonces, detrás del proyecto de vida hay que encolumnarse. Bueno, no estamos siendo representados, porque es esto justamente, el primer mandatario lo que recibe es el mandato de un pueblo para que las cosas vayan de una o tal o cual manera. Y en todo caso, justamente el ejercicio de la democracia no es postular el nombre de fulano, de mengano, de sultano. No, a ver, ¿qué ideas tiene? ¿Y cómo piensa esas ideas? ¿Y cómo llegó a esas ideas? ¿Y qué va a hacer con esas ideas? Y a nosotros, ¿cómo nos involucran esas ideas? Claro. No podemos estar ajenos a que alguien diga, bueno, yo soy el que tiene todas las respuestas. Bueno, se parece mucho a una dictadura eso, ¿no? Claro. Hoy hablabas de dos momentos terribles que eran el militarismo y el nazismo, la educación en esos momentos, pero como que la educación está, por lo menos desde hace un tiempo, está siempre en emergencia, en una urgencia de cambio. ¿Se plasma eso también en el libro? Sí, de alguna manera son interrogantes que surgen en el libro. ¿Qué educación humana estamos plasmando? ¿Qué institución escolar estamos forjando? Porque nosotros decimos los docentes. Bueno, es una parte, son algunos de los protagonistas, pero está toda la comunidad educativa, está la institución también que tiene que ayornarse. Y están las autoridades que tienen que pensar también, bueno, a ver cómo corregimos tal o cual práctica para responder a expectativas de nuestro entorno. Entonces, por eso también va la preocupación en eso, porque ¿cómo vamos a resultar en como no es una búsqueda de resultados, pero ¿qué sociedad estamos generando? En este sistema de intercambio, porque fundamentalmente eso está plasmado en el libro, la educación es capacidad de diálogo. Esto que decía de tu hijo, que dice, ¿qué están enseñando? Entonces, me hablaron de un personaje, no me hablaron del rol del docente que está delante de mí. Hola, ¿qué tal? Está parado ahí, ¿qué hace ese hombre, esa señorita ahí? ¿No? Informa datos, o sea, poner un parlante y que dé datos, está bueno, pero no me ayuda, no puedo dialogar con un parlante. Claro. Lo mismo esta dinámica, ¿no? Que por ahí... Porque no conoce mis necesidades. Claro, o porque que entra un docente, sale otro docente, entra uno y de golpe te encontrás con otra persona que empieza a hablar y vos no sabés quién claro. es. ¿Viste? Como que hay no, una pero desconexión. bueno, claro, hay que presentarse primero, ¿no? Pero bueno, está bueno eso porque eso replica un poco cómo es la trama de la sociedad. Yo no estoy hablando todo el día con mi mamá y mi papá en mi casa. Claro. O sea, en algún momento salgo, voy a la verdulería, hablo con el carnicero, hablo con el panadero, hablo con, no sé. Entonces todo el tiempo estamos en interacción. Y esa interacción es una interdependencia que me ayuda a verme en el escenario donde estoy existiendo para hacerme preguntas. ¿Qué es lo que yo prefiero para mi existencia? ¿Qué es lo que yo prefiero para mi vida? Quiero ser carnicero, quiero ser panadero, quiero ser albañil, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero tener un programa de radio. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Entonces, José, ¿has estado en contacto con docentes que estén ejerciendo hoy en la actualidad para ver cómo se va moviendo? No. No, la docencia, por lo pronto en la universidad ya hace varios años que ya no la ejerzo. Lo que sucede es que por mis búsquedas, por mi trayectoria laboral, terminé siendo responsable de personal en una institución de nivel nacional. Pero eso me quitó el espacio también como para ir
abocándome a la tarea docente. Y te Pero has siempre, abocado, digamos, a tu también trabajo como artista. eso fue antes de la pandemia. Ujú. Me vino bien, porque cuando desperté a esta necesidad de expresarme, en todo caso de compartir lo que iba surgiendo como inquietudes y representarlo a través de una obra, tuve una maestra muy buena, excelente, en San Juan, Urfia Medina, quien con esta obra también es un homenaje a ella. Me dio los primeros lineamientos y después me dijo, largate a crear. Entonces, bueno, yo me solté y vino la pandemia. Y en pandemia pinté 40 cuadros. Entonces dije, Wow. bueno, no la viví como un encierro, como una cosa de pesar, porque lo disfruté, en todo caso, un Claro. espacio Una excusa, de una buena excusa creatividad. para dedicarse a Sí, lo que uno sí, quiere. sí. Ujú. Sí, me acuerdo que las pocas salidas que tenía, iba a una librería, otra librería, son 3 o 4 en Santa Rosa que podían tener el material que necesitaba, y lo agoté en Claro. ese momento porque no llegaban tampoco. Entonces Claro. agoté los bastidores. Empezaste a usar la sábana. Sí, empecé las paredes. Pero bueno, nada, empecé a ensuciar parejo todo, entonces bueno, dije, bueno. Y de pronto sale un montón de obras. La primera muestra que se hizo en pandemia, que fue virtual, que organizó la Galería El Molino, fueron con mis obras. Ajá. Después hubo la posibilidad ya de mostrarse en el Consejo Deliberante en la Municipalidad. Ujú. Ahí se hizo también una muestra. ¿Y tu formación ahí como artista fue de la mano con tu carrera, por ejemplo, de trabajo social? Y No. ¿en qué momento empezaste a...? Fueron momentos distintos. La carrera de trabajo social la inicio por el año 80 y pico. Ujú. Trabajé en Buenos Aires, en un instituto, en una obra social. Después trabajé en el Consejo Nacional del Menor y la Familia, que era por aquella época, y en un programa muy interesante que se llamaba Programa de Prevención del Abandono y Atención de Madres en Situación de Riesgo. Que lo que tratábamos de hacer, siempre utilizo eso, tratábamos, Ujú. porque es eso, no, es una búsqueda también, de recuperar a aquellas niñas que habían quedado embarazadas y que por una situación familiar habían sido rechazadas. ¿Cómo me hiciste esto? Ujú. Entonces ahora, si querés, dedicate a tu vida y punto. Quedaban expulsadas del núcleo familiar, embarazadas, solas, en la calle, sin trabajo, adolescentes. Entonces era muy fácilmente captada por un sistema de venta de niños, entonces, y de la corrupción, hablemos concretamente de eso, y de la explotación infantil. Así que, y la compra de vientres. Así que bueno, el programa lo que trataba de hacer era quitarlas de esos lugares asfixiantes y perversos. Ujú. Entonces, bueno, conocí todo un montón de lugares en Buenos Aires, realizando visitas y haciendo acompañamiento a estas chicas. Después ingresé al Servicio Penitenciario Federal para el trabajo con las personas privadas de libertad en el tratamiento. Y ahí recorrí 2, 3, 4, 5. Y se hicieron propuestas muy interesantes dentro del trabajo social para realizar encuentros de perfeccionamiento de los profesionales, porque un profesional que estaba en Río Gallego, otro en Rawson, otro en Candelaria, o en Capital Federal, decían, cada uno tenía como una suerte de criterio, ¿no? Y la pertenencia a la institución hacía que tuviésemos la dependencia profesional de un área y administrativa desde la dirección de la unidad. Entonces a veces no había coincidencia con los criterios. Bueno, había necesidad de ponerle palabras a todo eso e ir perfeccionándolo. Así que bueno, fue un recorrido. Luego dejé el servicio penitenciario e ingresé a Vialidad Nacional, y ahí, bueno, terminé mi etapa laboral como responsable de personal. Ajá. Pero ahí ¿cuándo empezaste a pintar, por ejemplo? Un año antes de pandemia. O sea, sí, es muy reciente, Es digamos. muy reciente, Es muy reciente. sí. Y hay porque en este caso, bueno, con esta obra que nos contaste, y obviamente por el libro, hay una relación, ¿no?, entre la cuestión de las reflexiones sobre la educación
y la pintura. ¿Siempre es así? Digamos, ¿siempre hay una mirada crítica en el arte? ¿O me pintó pintar esta flor y ya fue? No, creo que ante cada obra, en la abstracción, me gusta más pintar cuestiones abstractas. Me gusta que cada uno se pare frente a la obra y pueda leerla. Uh-huh. Y cada uno realiza su lectura con su propio caudal de formación o de búsquedas, de sensibilidad, de emociones, y entonces le pone palabras a lo que ve en esa obra. Porque a mí esto me da lluvia. ¿Viste? No sé, porque es como que la caída de la pintura me da lluvia. También a otros le da laberinto. Claro, sí. Ahí va. Entonces, José, bueno, un poco la excusa era esa de la portada, porque lo laberíntico, en todo caso, de las búsquedas dentro de la educación, que cada uno hace su trayectoria, ¿no? Claro. Tampoco puede estar librado que cada lluvia de ideas. No es lluvia de ideas. Cada uno hace sus búsquedas. Claro. José, hoy hablabas de esto del Soka Gakkai, de la educación en valores. Sí. ¿Qué valor se le da al docente, ¿no? Antes tenía como cierto prestigio la profesión, hoy está, siendo que es algo fundamental, hoy está totalmente denostado, y ni hablar de el valor que le da a la educación el gobierno actual. Siempre cuando se piensa en un maestro, me gusta porque el Soka Gakkai tiene eso, rescata la relación maestro-discípulo. Y en tanto que ese maestro está haciendo sus búsquedas, ha tenido un recorrido, ha llegado a determinada comprensión o conciencia, y se encuentra con un discípulo que desde la filosofía budista, el discípulo elige a su maestro también, ¿no? Y aparece en su momento, esto de Obaitori también, ¿no? En su momento y a su manera, ese maestro de la vida aparece para dar respuestas a un montón de necesidades o encauzar todas las búsquedas. Y esa relación que se establece de maestro-discípulo es fundamental. Es fundamental porque no solamente es una manera de acompañar en el crecimiento, sino de alentar a los desafíos. ¿En qué cosas no me estoy desafiando? ¿En qué cosas estoy encontrando cierta comodidad y me doy como satisfecho y no sigo? Y en todo caso, ahí está la función del maestro de la vida, mostrando también otras posibilidades, sin decir, bueno, lo que tenés que hacer es esto, ¿no? Ayudándote a reflexionar, pensar y pensarte, ¿no? Y pensarse que no solamente es el logro o la satisfacción de haber alcanzado tal o cual objetivo, sino que es algo compartido, porque cuando elevo mi propia capacidad de respuesta y de niveles de conocimiento y de conciencia, ya me estoy relacionando de otra manera con el entorno. Entonces ese entorno empieza a cambiar, tanto como he empezado a cambiar yo. Entonces no es una búsqueda unipersonal ni egoísta. Justamente lo que trata de hacer es que sea identificado ese crecimiento en un conjunto, porque nadie se salva solo. Y en todo caso, ¿cuál es la tarea del docente en ese caso? ¿Cuál es la tarea del maestro de la vida? No es solamente enseñanza, aprendizaje, sino que va de la mano del descubrir y descubrirse. Bueno, mira, no sabía que tenía estas capacidades, no sabía que tenía esta necesidad, esta posibilidad. Sin desafiarnos, para eso están los maestros, para acompañarnos en los desafíos. ¿Qué es lo que más te preocupa, tal vez, de la educación actual? Me tomo un tiempo para pensarlo porque es algo que causa mucho dolor, y es el abandono. El abandono de las búsquedas, el abandono de los desafíos, el abandono de aquella persona que se manifiesta tal vez para el sistema de una manera incómoda. Porque de pronto, ¿cómo puede ser que haya un niño que moleste en el aula? Y entonces, bueno, ya vamos a tener un aula donde estaban todos los molestos, del aula A, del aula B, del aula C, ahora están todos en el aula H. Ahí están los del aula H, ¿eh? ¿Quién va a entrar al aula H? ¿No? Entonces hay que jugársela. No puede haber una institución que haga eso, no lo puede. Entonces lo que me preocupa es eso, esos
sujetos de la educación, esas personas que se están forjando con determinadas inquietudes o manifestaciones que van de la mano de sus propias necesidades, bueno, ¿qué hace la escuela con ello? Ujú. Tengo la sensación, aparte de que si hay algo que se está evidenciando cada vez más, es como la necesidad de atender esas particularidades, ¿no? Porque cada vez vemos más con chicos con déficit de atención o con otras o sea, con otros diagnósticos, qué sé yo. El otro día me tocó ir a la escuela de mi hijo y mientras estábamos esperando una salida había un niño que no quería participar de las actividades que estaban realizando en un salón y caminaba apoyado contra la pared, daba vueltas y vueltas y qué sé yo, hasta que lograron como convencerlo, pero no de entrar al salón, sino de ir a dibujar al pizarrón. O sea, como que otra maestra lo llevó para otro lado, tuvo que prestarle una atención particular. Y bueno, como que hay una necesidad de eso, ¿no? De atención, de registro, creo que tiene que ver, ¿no? Claro, acá estoy. Registrarme, Hola, claro. ¿qué tal? Acá estoy con mis necesidades, Sí. con mis caprichos, con mi locura, con lo que tengo ganas de hacer. ¿Y qué figura que has podido observar ese niño que iba contra la pared, buscando respaldo, buscando quien lo contenga? Había un docente que decía, yo me encargo de las evaluaciones de los docentes y a veces no tengo necesidad de entrar al aula. Simplemente desde la secretaría, mirando, cuando termina el recreo, veo de qué aula salen los chicos corriendo y de qué aula salen los chicos conversando con su maestro. Ujú. Entonces, Sí. ahí hay una mirada también, ¿no? De qué hacemos dentro del aula. Y qué difícil, ¿no? Lograr conectar con los niños. Creo que sobre todo con los adolescentes me parece ahí como más difícil todavía lo veo. Claro, ahí Pero- se juegan otras cuestiones también y ya empezamos a hablar del poder. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder, ¿no? Entonces hay una pulseada ahí. Ujú. Son los alumnos, los adolescentes que me juegan en contra de lo que yo quiero postular. Una docente decía, yo no sé cómo hacer para llamarles la atención porque se encierran, se dan vueltas, se ponen de espalda con el teléfono y están jugando o están chateando y yo estoy hablando del descubrimiento de América. Hola, ¿qué tal? Nadie Hola. me atiende. Bueno, hay instrumentos nuevos, en todo caso, en nuestra sociedad, plataformas, aplicaciones, aprovechemos eso. No sé cómo se hace, busquemos la forma. Ujú. Creo que sí, porque por ejemplo en la educación primaria, por ahí esto de las tecnologías, o sea, los teléfonos, los chicos no andan por ahí con el teléfono dentro del aula. Entonces es como que hay un cambio abrupto, ¿no? Del secundario al... Creo que una de las que aparte siguen teniendo mucho éxito, me da la sensación, ¿no? Son la etapa de jardín, ¿no? Pero ahí hay justamente otro trabajo. Es completamente distinta. Yo digo, ¿qué pasa acá? Que la pedagogía que se aplica con niños chiquititos, digamos 3, 4, 5 años, es completamente diferente a la otra. Tal y de vez tenga golpe que ver es con la como- capacidad de rebeldía de esos niños, Sí. ¿no? Son una cuestión de... Vuelvo al ejercicio del poder, ¿no? Yo me paro, me pongo un guardapolvo blanco y digo, bueno, ahora las cosas se hacen de tal o cual manera. Claro, es que eso. es ese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? Mi hijo tuvo los primeros años de la primaria, por ejemplo, muchísimo, o sea, tenía como un poco de conflicto, en tanto que no decían, no se puede quedar quieto, no presta atención, se dispersa, o sea, sin embargo, él siempre llevaba la tarea, o sea, en ese sentido él aprendía, pero no cumplía con este requisito de estar todo el tiempo sentado, tipo estatua. Y bueno, claro, eso va quedando cada vez más lejano, ¿no? A los tiempos. También hay una falta de recursos ahí para que tanto los docentes como los estudiantes puedan hacer más cosas. Claro. Sí, pero bueno, es este cambio, ¿no? Que vos tenés sala de jardín de 5, donde los chicos se sientan en el suelo, en ronda, y cantan Claro. y comparten con la aprenden maestra, jugando. y de golpe pasan a primer grado, donde todos están sentados en fila, ¿no? En su lugar, quietos. Como que el cambio ese, hasta que agarran la lógica,
¿viste? Sí, sí, Lleva sí. un tiempo. Sí, igual lo que decían hoy del tema de que no le dan bola porque están con el celular en el aula, en el secundario, no sé qué más. Ahí hay otra cuestión también más, como que eso está direccionado para que funcione así, para que ese celular funcione así con todos, ¿no? Sobre todo con los adolescentes. Y hay que ver también de esto que decía José, de cómo aprovechar las herramientas actuales, pero sin abandonar lo que sabemos que funciona, porque escribir a mano en papel tiene también toda una significación. Una utilidad. Tiene una significación muy uso de la importante. mano. El hecho de poder expresarse. Ojear un libro, saber buscar en el índice, que era lo que estábamos hablando. Bueno, es esto, ¿no? Buscar un apoyo en un libro, o las búsquedas también, la lectura. Sí, funciona en áreas distintas del cerebro, digamos. Tal cual. ¿Cómo estimular todo eso? Y capacidades, en definitiva, ¿no? Porque tampoco es que, me acuerdo de la película de Wall, no van a salir todos iguales. No vamos a fábrica de chorizos, no. Claro. En todo caso, ¿cómo ayudamos a pensar? Vamos ahí. Pero bueno. Porque una de las, también van los métodos. Estamos hablando un poquito de pedagogía, me parece. Pero recuerdo, voy a preservar la identidad de la persona. Era un alumno que estaba en un aula y los docentes estaban hablando, el docente estaba hablando de teología. Entonces, entonces vio que este alumno estaba mirando hacia otro lado, no le estaba prestando atención. Entonces se le acerca y le dice: ¿estás escuchando? ¿Estás sabiendo qué lo que estoy diciendo? ¿Vos sabés de qué estoy hablando? De esto que... No, dice, estaba prestando atención más a la naturaleza. Dice, pero bueno, esa naturaleza fue creada por un creador. Sí, dice, no sé, yo no estoy tan interesado en saber quién la ha creado, porque sí sé quién la está destruyendo. Y entonces cuando vamos al trabajo en el aula, ¿qué pasa con cada uno de los niños, no? En todo caso, es eso, el pensamiento lateral también nos ha ayudado a esto. Mirar las cosas de otra manera. No solamente ir en un sentido, sino ver qué otras cosas estamos dejando en el camino por ir en búsqueda de... no, yo tengo que terminar con un objetivo, a los 3 meses tengo que tener hecho tal y tal cosa. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a arrasar y en el medio dejas un montón de inquietudes, de preguntas, como esto que le pasó a tu hijo? ¿Y cuándo van a hablar de los maestros? ¿Qué? Claro. Claro. Ahí va. Creo que tal vez lo más importante acá tiene que ver con este rescate que haces de no perder la humanidad, ¿no? En esto. Claro. La perspectiva humana de la educación, que no es solo una introducción de saberes. Bueno, este libro se presenta mañana. Mañana. Se presenta mañana. Casi que me olvido. Sí, tenés que ir. Mañana me voy a hacer un tiempito, voy a ir. A las 19 horas, en la sede ahí del Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Humanas. Ahí frente a la Plaza San Martín. Exactamente. 353 de Gil. Segundo piso. En el segundo piso, ahí está. Sí. Perfecto, porque uno entra y por ahí te perdés, el que no conoce mucho. Claro. Saliendo del ascensor a la izquierda, en el segundo piso, te encontrás con el salón del Consejo Directivo. Y si no, usted va entrando y gritando: ¿dónde está Acevedo? ¿Dónde está Acevedo? Y ahí te ubican. Bueno, José, muchas gracias por acercarte y... No, por favor, gracias a ustedes por haber brindado este espacio y esperemos que la convocatoria sea amplia, que todos puedan concurrir, quienes se sientan interesadas, de pensar y de dialogar sobre educación. Siempre hay una excusa. Ahí va, buenísimo. Nosotros nos vamos a ir con un temita de... mira, hoy que hablabas de la pandemia, esta canción se escribió en pandemia, pero la lanzaron recién ahora. Es Salta la Banca haciendo Amoral 2020. Ya volvemos.